El secreto oculto de la familia real británica que el príncipe William descubrió a los 43 años, hace 30 años. Una verdad fue cuidadosamente enterrada en los archivos del Palacio de Buckingham. Una historia tan impactante que, al salir a la luz, podría poner en duda los cimientos de la monarquía británica. Todo comenzó cuando el príncipe William descubrió que varios empleados de la BBC habían mentido y utilizado documentos falsificados para obtener la famosa entrevista con su madre, la princesa Diana. Aquella conversación, que en su momento estremeció al mundo, estaba basada en afirmaciones falsas y manipulaciones que dañaron profundamente la imagen de la familia real. Pero lo más sorprendente no era el engaño mediático, sino el secreto que su propio padre, el rey Carlos III, había guardado durante décadas. Una fuente cercana a la familia aseguró que William mantuvo la calma al conocer la verdad, aunque en su interior se sintió profundamente traicionado. Este descubrimiento no solo lo afectó como hijo, sino también como futuro monarca, enfrentándolo a una decisión imposible: proteger la reputación de la corona o revelar una verdad que podría cambiarlo todo. La voz oculta de Diana. En una tranquila tarde, mientras revisaba documentos antiguos en los archivos reales, William encontró una carta escrita poco después de la muerte de su madre. Provenía de una mujer llamada Rosalia y estaba dirigida a su padre. En ella, se le pedía a Carlos que mantuviera en secreto las últimas voluntades de Diana. Aquellas palabras despertaron en William una curiosidad dolorosa. ¿Qué era lo que su padre había ocultado durante tanto tiempo? Fue entonces cuando descubrió la existencia de los diarios y las cintas que Diana había grabado en los últimos meses de su vida. En esos audios, su madre hablaba con una voz débil, pero llena de emoción, dejando mensajes íntimos para sus hijos. Les pedía perdón, expresaba su angustia y lanzaba advertencias sobre lo que temía que sucediera dentro del palacio. William, con el corazón encogido, comprendió que había una parte de la historia de su madre que jamás le había sido contada. Durante años, él creyó conocer cada detalle de la tragedia que marcó su infancia. Sin embargo, esas grabaciones le revelaron una verdad completamente diferente. En ellas, Diana no solo hablaba de su dolor, sino también de sus sospechas y de las presiones que había soportado hasta el último día. Escucharla de nuevo fue como revivir una herida que nunca había sanado. El dilema del heredero. El hallazgo dejó a William frente a una disyuntiva desgarradora. Podía permanecer en silencio y proteger la estabilidad de la monarquía, o atreverse a dar voz, por última vez, a la mujer que había sido silenciada por tantos. Cada palabra de su madre resonaba en su mente, recordándole quién era realmente. No solo un príncipe, sino el hijo de Diana, una mujer que había desafiado a la realeza para seguir su corazón. Decidido a entenderlo todo, pidió hablar con su padre en privado. Según fuentes cercanas, aquel encuentro fue tenso y lleno de emociones contenidas. William exigió explicaciones. ¿Por qué había ocultado las cintas? ¿Qué temía revelar? El rey Carlos, visiblemente afectado, habría respondido que lo hizo para protegerlos, para evitar que la prensa utilizara las palabras de Diana con fines destructivos. Sin embargo, para William, esas justificaciones no fueron suficientes. En el fondo, entendió que su padre también era prisionero del sistema que los rodeaba. Un mundo donde la verdad podía ser tan peligrosa como una mentira. Pero aún así, el príncipe sintió que debía honrar la memoria de su madre, aunque eso significara poner en riesgo el equilibrio de la institución que algún día lideraría. Un legado de dolor y verdad. Hoy, más de 3 décadas después de la muerte de Diana, el eco de su voz sigue resonando en los muros del palacio. Sus palabras grabadas, sus diarios y sus secretos permanecen como testigos silenciosos de una vida llena de amor, miedo y valentía. El príncipe William, al conocer esta verdad, no solo descubrió un capítulo oculto de la historia real, sino también una parte de sí mismo. Quizá esa sea la lección más dolorosa que heredó de su madre, que la verdad, por difícil que sea, merece ser contada. Y aunque la monarquía británica continúe mostrando su imagen de perfección al mundo, en el corazón de su heredero late una promesa, la de no dejar que la voz de Diana vuelva a ser silenciada.
La confrontación que cambió todo entre William y su padre. El ambiente estaba cargado de tensión. William se acercó a su padre no como el heredero del trono, sino como un hijo profundamente herido. ¿Por qué no confiaste lo suficiente en mí para contarme la verdad?, preguntó con voz temblorosa. No había rastro de rabia en sus palabras, solo un dolor contenido durante años. Carlos lo miró sorprendido por aquella franqueza, incapaz de responder. Sus ojos se humedecieron. Pero lo que dijo a continuación solo aumentó el sufrimiento de William. «Solo quería protegerte del dolor de tu madre», murmuró el rey. Aquella respuesta, que pretendía ser reconfortante, sonó a control. Para William, fue una traición. Sintiéndose engañado, comprendió que le habían robado la oportunidad de escuchar las últimas palabras de su madre, de cerrar un capítulo que había quedado abierto desde su infancia. Lo que comenzó como una conversación terminó transformándose en un enfrentamiento. Las voces se elevaron, y las emociones, contenidas durante tanto tiempo, finalmente estallaron. ¿Quién más estuvo implicado en esa decisión? ¿Fuiste solo tú?, insistió William alzando la voz. Carlos esquivó la mirada y respondió con evasivas. Complicado. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. Era un silencio lleno de secretos, de resentimiento y de años de palabras nunca pronunciadas. Un asistente real que fue testigo del momento lo describió más tarde como un punto de quiebre que debía llegar tarde o temprano. El peso del silencio. El conflicto no se trataba solo de cintas o de cartas ocultas, sino del dolor compartido que nunca había sido expresado. William abandonó la habitación con los ojos enrojecidos y los puños cerrados, sin decir una sola palabra, ni siquiera a Kate. Esa noche, se encerró en su estudio privado con el diario y las grabaciones de su madre. Pasó allí toda la noche, leyendo y escuchando hasta el amanecer. Aquella confrontación lo cambió todo. La relación con su padre, su percepción del pasado y, sobre todo, su visión del futuro. Por primera vez, William entendió que la institución que había jurado proteger también le había arrebatado algo invaluable: la voz de su madre. Durante años había creído que su deber consistía en servir con lealtad, en mantener la estabilidad y preservar la memoria de Diana con respeto. Pero esa noche comprendió que la verdad era más compleja y dolorosa de lo que jamás imaginó. Un hijo, no solo un príncipe. Mientras escuchaba la voz quebrada de Diana en aquellas grabaciones, sintió que el tiempo se detenía. Su madre hablaba con una ternura llena de tristeza, pidiendo perdón, expresando miedo y amor a partes iguales. Cada palabra era una puñalada emocional. Un recordatorio de que detrás de la princesa había una mujer que había sufrido en silencio. William se dio cuenta de que había pasado toda su vida intentando ser el príncipe perfecto, cuando lo único que había deseado siempre era ser un hijo que entendiera a su madre. En esos instantes, la figura del monarca y la del padre se confundieron en su mente. Carlos, el hombre que había intentado protegerlo del dolor, se había convertido en el guardián del secreto que más lo atormentaba. Y William, el heredero del futuro, se sintió como un niño otra vez. Desorientado, vulnerable, buscando respuestas que nadie parecía dispuesto a darle. La herida que cambió la historia. El impacto de aquel descubrimiento no fue solo emocional, sino vital. William entendió que su destino como rey estaría marcado por esa herida. No podía volver atrás ni borrar lo que había escuchado. Tenía que decidir si seguir el ejemplo del silencio o romper con la tradición para honrar la verdad. En el fondo, sabía que su madre habría querido lo segundo. Las lágrimas que derramó aquella noche no fueron de debilidad, sino de claridad. Por primera vez en su vida, William sintió que comprendía a Diana no solo como madre, sino como mujer. Y esa comprensión se transformó en una promesa silenciosa: no permitir que su voz volviera a ser silenciada por el peso de una corona. Desde entonces, la distancia entre padre e hijo se volvió evidente. Aunque en público mostraban cordialidad, entre ambos se había levantado un muro de palabras no dichas. Y sin embargo, en la mirada de William brillaba una nueva determinación. Había aprendido la lección más dura de todas: que incluso dentro del palacio más dorado,
La verdad sigue siendo el tesoro más peligroso y más necesario. Cuando algo se rompió dentro de él, algo dentro de William se quebró por completo. Sus amigos más cercanos cuentan que, tras aquella revelación, se volvió más silencioso, más distante. Su sonrisa, esa que solía iluminar cada acto público, comenzó a desvanecerse tras los muros del palacio. Pasaba horas perdido en sus pensamientos, sin hablar, y una noche le confesó a Kate con voz apagada: «Siento como si hubiera perdido a mi madre otra vez». El dolor que creía haber superado regresó con fuerza, fresco y punzante, como si el funeral hubiese tenido lugar apenas ayer. Pero esta vez, el duelo venía acompañado de algo más: la ira. La verdad pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable, transformándolo en una versión de sí mismo que jamás había imaginado. Mientras intentaba asimilar lo ocurrido, una pregunta empezó a perseguirlo sin descanso. ¿Qué está escondiendo mi padre? ¿Y por qué le teme tanto? La verdad detrás de los archivos sellados. Con el paso de los días, William comenzó a examinar con más detalle los archivos cerrados, aquellos documentos que habían permanecido ocultos durante 3 décadas. Cuanto más leía, más nítida y dolorosa se volvía la imagen del pasado. Lo que descubrió no eran simples datos, sino verdades duras y humanas. Palabras que su madre había dejado grabadas con la sinceridad de quien no tenía ya nada que perder. En sus diarios y cintas, Diana hablaba abiertamente de su vida dentro del palacio, de las traiciones que soportó, de la soledad que la consumía y del matrimonio roto con Carlos. Revelaba el momento exacto en que comprendió que él nunca había dejado de amar a Camilla ya. Con una mezcla de tristeza y resignación, contaba sus miedos más profundos, especialmente el de que sus hijos crecieran atrapados en un sistema que jamás la había protegido. Para Carlos, leer esas palabras ya habría sido suficiente para despertar su angustia, pero escucharlas en la voz de Diana, con su tono tembloroso y lleno de emoción, habría sido insoportable. Aquellas grabaciones eran mucho más que simples recuerdos. Eran la confesión de una mujer herida, una madre que sabía que su verdad algún día pondría en jaque a la institución más poderosa del país, la decisión de un futuro rey. Según varias fuentes cercanas al entorno real, Carlos tomó su decisión no como un ex marido dolido, sino como un monarca que debía pensar en el futuro de la corona. Ordenó que las cintas, los diarios y la parte del testamento de Diana, que hacía referencia a ellos, fueran clasificados como secretos. Su argumento fue que su publicación solo provocaría más daño a la imagen de la familia real, que ya estaba bajo la lupa de la opinión pública. En aquel tiempo, el pueblo veía a Diana casi como una santa, una mártir moderna que había desafiado las reglas de palacio y pagado el precio más alto. Mientras tanto, Carlos era objeto de duras críticas, visto como el causante de su sufrimiento. Para proteger la monarquía, sacrificó algo invaluable: la verdad que pertenecía a sus propios hijos. Con esa decisión, privó a William y a Harry de escuchar las últimas palabras de su madre, de comprenderla en toda su humanidad. Los privó, sin saberlo, de cerrar su duelo. Algunos aseguran que el rey temía que aquellas grabaciones crearan una grieta irreversible entre él y sus hijos, que las palabras sinceras de Diana los alejaran para siempre de todo lo que él representaba. Un legado de silencio. El silencio impuesto sobre esas cintas fue, para muchos, el mayor error de Carlos. En su intento por proteger la institución, terminó destruyendo algo más íntimo: la confianza de su hijo. William comprendió entonces que la monarquía a la que había jurado servir se había construido, en parte, sobre el ocultamiento del dolor. Lo que debía ser un acto de amor paternal se convirtió, con el paso del tiempo, en una herida abierta. William no podía dejar de pensar en todo lo que su madre había querido decirles y que jamás pudieron escuchar. Su voz, grabada en aquellas cintas, se convirtió en un símbolo de lo que le fue arrebatado: la posibilidad de conocerla más allá del mito, más allá del título de princesa del pueblo. Desde entonces, una nueva distancia se formó entre padre, y hijo. Una barrera invisible hecha de verdades reprimidas.
Y aunque William siguió cumpliendo su papel con el deber que siempre lo caracterizó, quienes lo conocen aseguran que algo en él cambió para siempre. Porque a veces, el mayor peso que puede cargar un futuro rey no es la corona, sino el silencio de los que amó, el eco de una voz que regresa. Irónicamente, al mantener aquellas palabras ocultas durante 3 décadas, el rey Carlos podría haber provocado justo lo que más temía, que su silencio terminara despertando la verdad. Hoy el príncipe William se encuentra ante una decisión imposible: seguir callando, como dicta la tradición real, o permitir que el mundo escuche, por fin, la voz de su madre. La voz de Diana, sepultada por el tiempo y el protocolo, vuelve a resonar. Pero ahora no es solo una cuestión de familia. Es una cuestión de legado, de verdad y de justicia emocional. El diario que volvió a abrir una herida. Cuando William abrió el diario de su madre, no sintió que tuviera en sus manos un simple cuaderno. Era mucho más. Cada página parecía vibrar con los recuerdos de una vida marcada por el amor y la tristeza. La caligrafía de Diana, firme y elegante, parecía extenderse hacia él como un abrazo que cruzaba el tiempo. Entre esas líneas, la princesa hablaba de su vida pública y de los miedos que la acompañaban. El temor a la soledad, a ser incomprendida, a ser rechazada por quienes más amaba. Confesaba su amor infinito por William y Harry, pero también su angustia por la posibilidad de que el sistema real, con sus normas rígidas, terminara separándolos de ella. Había un pasaje que rompió por completo el corazón del príncipe. Diana recordaba una noche en la que, siendo solo un niño, William la abrazó y le dijo: «No llores, mamá. Seré tu caballero». Al leer esas palabras tantos años después, William sintió que el alma se le desgarraba. Un asistente del palacio contó que el príncipe pasó horas encerrado en su despacho con el diario sobre el regazo. Más tarde, le confesó a Kate: «Fue como escuchar la voz de mi madre después de todos estos años». Pero aquel diario no solo le devolvió recuerdos, le dio claridad. En sus páginas, Diana no buscaba compasión, sino comprensión. Quería que sus hijos conocieran su verdad, no la versión oficial narrada por la historia o los comunicados del palacio. Ahora que William tenía en sus manos esa verdad, el equilibrio de la institución empezaba a tambalearse. Pánico en el palacio. Cuando trascendió la noticia de que el príncipe había encontrado las cintas y los diarios, Buckingham Palace se sumió primero en un silencio incómodo, y luego en el caos. Se convocaron reuniones de emergencia y el equipo de prensa fue alertado de inmediato. Las órdenes fueron precisas: controlar la información, mantener todo en el ámbito privado, no confirmar nada, pero tampoco desmentir. En los pasillos del palacio, el miedo se palpaba. Temían que las palabras de Diana pudieran filtrarse, arruinando años de esfuerzos por restaurar la imagen de la familia real. Algunos asesores llegaron a sugerir trasladar todo el archivo a un lugar más seguro, pero William se negó rotundamente. Para él, aquellos documentos no eran un asunto político ni institucional. Eran los últimos fragmentos de su madre, su voz, su esencia. «No permitiré que la borren de nuevo», habría dicho, según una fuente cercana. El eco entre los hermanos. Mientras la casa real trataba de contener la crisis, algo inesperado surgió. Harry. Desde hace tiempo, el duque de Sussex había insinuado que existían secretos guardados con celo dentro de la familia. En entrevistas y declaraciones públicas, había dicho que la monarquía prefería el control antes que la sanación. Sus palabras, en aquel momento, parecían una crítica amarga de un hijo rebelde. Pero ahora, al descubrir las grabaciones y los escritos de su madre, William empezó a ver las cosas bajo una nueva luz. Se preguntó si su hermano no había tenido razón todo este tiempo. Si, de algún modo, Harry siempre había sabido, o al menos intuido, lo que estaba enterrado bajo años de silencio y apariencias. Esa sospecha lo golpeó con fuerza. Tal vez el abismo entre ellos no se había abierto por diferencias personales, sino por verdades que cada uno había enfrentado de forma distinta. Entre el deber y la verdad, mientras el palacio intentaba ganar tiempo, William comprendió que ya nada volvería a ser igual. Las palabras de su madre le habían devuelto no solo el dolor del pasado,
sino también el propósito que había guiado su vida: proteger la verdad, aunque eso significara desafiar las estructuras que lo habían formado. En el eco de la voz de Diana, encontró una misión que trascendía el título de príncipe. Y aunque sabía que dar el siguiente paso podría desencadenar una tormenta mediática sin precedentes, también entendía que el silencio ya no era una opción. Porque algunas voces, aunque intenten ser calladas durante 30 años, siempre encuentran el modo de ser escuchadas otra vez, el reencuentro que nadie esperaba. Abrumado por la emoción, el príncipe William decidió hacer algo que no había hecho en meses: llamar a su hermano Harry. Según una fuente cercana, la conversación fue corta, pero intensa. William solo dijo una frase antes de colgar: «Tengo algo que mamá me dejó. Necesito compartirlo contigo». Aquellas palabras, sencillas pero cargadas de significado, reavivaron una esperanza que muchos creían extinguida: que fuera precisamente la voz de Diana, la misma que los había unido en la infancia, y cuya pérdida los separó en la adultez, la que pudiera volver a acercar a los dos hermanos. Tenía algo de trágico y, a la vez, profundamente esperanzador. Mientras la familia real temía que la verdad saliera a la luz, William y Harry parecían estar a punto de reencontrarse en el único lugar donde siempre fueron invencibles: en el amor por su madre. Pero dentro del palacio, no todos compartían ese deseo de reconciliación. Y la que más inquieta se mostraba, según las fuentes, era Camila, la reina consorte. Las palabras de Diana sobre Camila, entre todas las revelaciones contenidas en las grabaciones, las reflexiones de Diana sobre Camila fueron las más impactantes. En los audios, la princesa hablaba sin filtros de cómo la relación entre Carlos y Camila había destruido su matrimonio y, con él, gran parte de su paz interior. No hablaba con odio, sino con la sinceridad dolorosa de quien ha sido traicionado. Diana relataba cómo había intentado mantener la calma, no solo como esposa, sino como madre. Temía que el escándalo afectara a William y Harry, que crecieran rodeados de rumores y miradas juzgadoras. Decía que su mayor miedo era que el amor que sentían por su padre se viera empañado por la verdad sobre su infidelidad. «Había 3 personas en nuestro matrimonio», diría más tarde Diana en la famosa entrevista de Panorama. Y eso lo hacía un poco abarrotado. Aquel comentario que dio la vuelta al mundo fue solo una pequeña muestra de lo que realmente pensaba. Las cintas ahora revelan un retrato más íntimo. Una mujer consciente del daño, pero todavía capaz de compasión. Según quienes han escuchado las grabaciones, Diana expresaba su temor de que Camila acabara transformando a la familia real en algo más frío, más calculador, más parecido a ella. En sus palabras había una advertencia: que el alma humana no se perdiera entre los protocolos y la ambición. El dilema de William. William sabe que tiene en sus manos algo más que un legado: la verdad de su madre, la versión que durante años fue silenciada. Pero con esa verdad llega también un peso enorme. Si decide hablar, desafiará la estructura que juró proteger. Si calla, seguirá perpetuando el silencio que tanto daño hizo a Diana. El dilema lo atormenta. Debe honrar la verdad, aunque sacuda los cimientos de la corona, o proteger a su familia y guardar silencio. Los consejeros del palacio insisten en la discreción. «Piensa en tus hijos», le habrían dicho, «en el futuro de la monarquía». Pero en su interior William escucha otra voz, la de su madre, pidiéndole que no tema, que haga lo correcto. El príncipe ha comprendido que la verdad no destruye, sino que libera, y que tal vez, solo enfrentando el pasado, él y Harry puedan sanar las heridas que los distanciaron durante tanto tiempo. Una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, en los pasillos de Buckingham Palace reina la tensión. El temor a una nueva tormenta mediática crece con cada día que pasa. Si las grabaciones llegan a hacerse públicas, no solo reabrirán viejas heridas, sino que podrían reescribir la historia reciente de la familia real. Para algunos, sería un acto de justicia. Para otros, un sacrilegio. Pero lo cierto es que, después de 30 años de silencio, la voz de Diana vuelve a escucharse, más viva y poderosa que nunca. Esa voz, llena de ternura y verdad,
podría ser la clave para reconciliar a sus hijos, o la chispa que desate una nueva guerra dentro de la realeza. Y tú, si fueras el príncipe William, ¿qué harías? ¿Hablarías para honrar la memoria de tu madre o callarías para proteger a tu familia? Sea cual sea la respuesta, una cosa está clara. El eco de Diana sigue resonando, recordando al mundo que ni el poder ni la tradición pueden enterrar la verdad para siempre. El temor de Diana y su legado silenciado. Diana temía una sola cosa: ser olvidada. Temía que su nombre desapareciera con el tiempo, que su legado se desvaneciera bajo la sombra de quienes, en vida, la habían hecho sufrir. Temía que la historia recordara solo sus errores y no la verdad de su corazón. Y, tristemente, parece que su intuición no estaba equivocada. Desde la coronación del rey Carlos III y el ascenso de Camila como reina consorte, el nombre de Diana ha ido desapareciendo de los discursos, de los retratos oficiales y de los actos públicos. Su imagen, que durante décadas fue símbolo de humanidad y esperanza, parece haberse esfumado de la narrativa real. Para William, esta situación es profundamente personal. No se trata solo de que el último mensaje de su madre haya sido silenciado, sino de que la mujer que más dolor le causó haya terminado beneficiándose de ese silencio. El papel de Camila dentro de la monarquía siempre ha sido objeto de debate. Sin embargo, con las palabras de Diana saliendo poco a poco a la luz, la historia podría reescribirse para siempre. Y con ella, la imagen de quienes durante años permanecieron intocables. Kate, el ancla en medio de la tormenta. En medio de esa crisis emocional, William no estaba solo. A su lado, firme como siempre, estaba Kate Middleton. En los momentos más difíciles, ella no fue solo su esposa, sino también su sostén, su refugio, su equilibrio. Mientras las presiones de la familia real aumentaban y las emociones amenazaban con desbordarlo, fue Kate quien lo ayudó a mantenerse en pie. Cuando William se enfrentó a lo que consideró una de las mayores traiciones de su vida, la primera persona a la que recurrió fue ella. Según fuentes cercanas, Kate pasó horas acompañándolo mientras él leía los diarios de su madre y escuchaba sus grabaciones. No necesitaba decir nada. Su sola presencia bastaba. Le tomaba la mano, le servía té y, con gestos suaves, le recordaba que no estaba solo. Pero bajo esa calma británica que la caracteriza, Kate también sentía rabia. Creía que William debía haber recibido esas cintas muchos años antes, que nadie tenía derecho a arrebatarle los recuerdos de su madre. Lo animó a enfrentar la verdad, no para causar escándalo, sino para sanar. Esa postura, sin embargo, no fue bien recibida por todos en el palacio. La tensión entre Kate y Camila se hizo evidente, incluso en actos públicos. Un testigo recuerda un evento reciente, en el que Camila tomó la palabra mientras Kate, sentada entre el público, se limitó a sonreír brevemente y apartar la mirada. Fue un momento gélido, dijo el asistente. Podía sentir la distancia entre ambas, una decisión que podría cambiarlo todo. Con la voz de Diana regresando al centro de la escena y las divisiones dentro de la familia real cada vez más visibles, Kate y William se enfrentan a una decisión crucial: continuar con el silencio que ha protegido a la monarquía durante décadas, o dejar que la verdad de Diana ilumine, por fin, los rincones más oscuros del palacio. Kate, según quienes la conocen, cree firmemente que el futuro de la familia real pasa por la honestidad. Sabe que mantener los secretos solo alimenta el dolor, pero también comprende lo que está en juego: el equilibrio de la corona, la relación con su suegro y la estabilidad de sus propios hijos, los futuros herederos. William, por su parte, vive atrapado entre dos fuerzas opuestas: la lealtad al deber y la fidelidad al recuerdo de su madre. Sabe que hablar significaría desafiar a la institución que lo formó, pero callar sería traicionar la memoria de Diana. Y mientras el palacio continúa en silencio, una cosa parece cada vez más clara: la voz de la princesa del pueblo, su verdad y su amor, siguen resonando más fuerte que nunca. Porque, aunque intenten borrarla de los retratos y de los discursos,
Diana nunca ha dejado de estar presente en los corazones de quienes la amaron. Y ahora, gracias a sus hijos, y especialmente a William, su legado podría finalmente recuperar el lugar que siempre mereció. El dilema final: silencio o verdad. ¿Deberían guardar silencio para proteger la tradición o hablar, aun sabiendo que podrían perderlo todo? Esa es la pregunta que hoy divide al corazón de la familia real británica. El palacio intentó, una vez más, mantener los secretos bien guardados. Sin embargo, los rumores comenzaron a filtrarse como una tormenta imposible de detener. Primero fue una pequeña fuga de información. Alguien aseguró que el príncipe William había encontrado partes desconocidas del testamento de su madre, la princesa Diana. Luego, llegaron las noticias sobre los diarios, las grabaciones y la conversación privada que William habría tenido con el rey Carlos. Una charla que cambió para siempre el equilibrio dentro del palacio. Y entonces ocurrió lo inevitable. La voz de Diana volvió a escucharse. Dejen hablar a Diana. Las redes sociales estallaron. Miles de mensajes inundaron Internet bajo un mismo clamor. Let Diana speak. Dejen hablar a Diana. Jóvenes que apenas habían nacido cuando ella murió, compartieron fotografías, citas y recuerdos junto a seguidores que aún la consideraban la princesa del pueblo. Por primera vez en años, la indignación no se dirigía solo a la prensa o a los viejos escándalos, sino al propio palacio. Los medios comenzaron a cuestionar abiertamente las intenciones del rey. ¿Había protegido realmente a la familia o simplemente a sí mismo? ¿Y hasta qué punto la ascensión de Camila al trono había dependido del silencio de otra mujer? Para William, el golpe más duro fue darse cuenta de que había vivido 30 años en la oscuridad, mientras otros sabían la verdad. Durante todo ese tiempo, había cumplido su deber, defendido la corona y protegido el legado de su madre, sin saber que la parte más importante de su historia había sido censurada. Paradójicamente, cuanto más callaba el palacio, más crecía la sospecha. Los expertos en la realeza advirtieron que el silencio institucional solo alimentaba el debate público. Mientras tanto, el apoyo hacia William se disparaba. Muchos lo llamaban el hijo de mamá, no como burla, sino como homenaje. Un hombre que, a diferencia de sus antepasados, parecía guiado más por el corazón que por la corona. Encrucijada en el palacio. Con cada día que pasa sin una respuesta oficial, el legado de la princesa Diana adquiere más fuerza. El público exige la publicación de sus diarios y de las grabaciones, clamando por la transparencia que ella siempre defendió. En medio de esa presión, William se encuentra ante una de las decisiones más trascendentales de su vida. Divide su alma entre la lealtad a las tradiciones reales y la necesidad de honrar la memoria de su madre. No pudo escuchar sus últimas palabras cuando era niño. Tal vez por eso siente que ahora debe hacerlo por todos. Dentro del palacio, el ambiente ha cambiado. William ya no es el joven reservado que evita el conflicto. Ahora, analiza cada opción con serenidad, pero también con determinación. En los últimos meses ha impulsado valores de apertura y responsabilidad, especialmente en la educación de sus hijos. Y es precisamente esa convicción, esa idea de una monarquía más honesta, la que hoy lo empuja al actuar. Algunos allegados creen que el príncipe podría autorizar la publicación parcial de los diarios o de las cintas, no para humillar a su padre, sino para permitir que Diana cuente su historia con su propia voz. Otros piensan que, antes de hacerlo, William buscará a su hermano Harry, con la esperanza de sanar su relación antes de hacer pública la verdad que ambos merecen conocer. El peso del legado. Mientras estas conversaciones se desarrollan en la sombra, las tensiones dentro de la familia real son cada vez más evidentes. Los miembros más conservadores temen que abrir los archivos de Diana provoque una fractura irreparable entre los defensores de la tradición y quienes desean un cambio. Pero para William, esto va mucho más allá de la política o del deber real. Se trata de su madre, de su honor y del legado que ella dejó. 30 años después de su muerte, Diana sigue guiando sus pasos.
Su espíritu vive en cada decisión que toma, en cada gesto de empatía que muestra y en cada intento por acercar la monarquía a la gente. El futuro del príncipe, y tal vez el de toda la institución, depende ahora de una sola elección: callar o hablar. Y, esta vez, el mundo entero está escuchando, porque la historia puede intentar borrar nombres, pero las voces como la de Diana nunca desaparecen del todo. Siguen ahí, esperando el momento exacto para volver a ser oídas.